Conecta con tu audiencia e inspira. Invierte el orden de 2 de estas 3 preguntas que voy a revelar y conecta con tu audiencia. Comunicación efectiva para formadores. Con José Heredia. Con el respaldo de Ruasun, Chasquillacta, Seminarios Online y Hotmart. Escúchanos en Spotify, SoundCloud, Anchor, eBooks y YouTube. ¿Qué tal? Bienvenido a este podcast. ¿Qué, cómo y por qué? ¿Qué, cómo y por qué? Invierte el orden de 2 de estas 3 preguntas para que nuestros discursos peguen e inspiren. Ese es el planteamiento de el círculo de oro. Escucha bien. El círculo de oro. Un modelo de comunicación mediante el cual Simon Sinek explicó cómo los grandes líderes inspiran a la acción. Lo dijo en el año 2010 en una de las conferencias TED, por supuesto, más vistas a nivel mundial, y luego en su libro Empezar por el Porqué, en inglés Start with Why. Según el autor, todos, absolutamente todos, sabemos lo que hacemos. En este caso, impartimos formaciones. Es el qué. ¿Qué hacemos? Damos formaciones. Pero, ¿sabemos cómo lo hacemos? Y sobre todo, ¿por qué lo hacemos? Están ahí las 3 preguntas. ¿Qué, cómo y por qué? Habitualmente, según el autor, según Simon Sinek, todos o casi todos comunicamos bajo esta misma estructura. Primero el qué, luego el cómo y finalmente el por qué. ¿Qué? Vendemos computadoras al mejor precio. Estos equipos los ensamblamos con las mejores piezas del mercado pensando en ti. Es el cómo. Y en último lugar, ¿por qué? Porque creemos en una sociedad más tecnológica y digitalizada. Ese es el orden al que estamos acostumbrados. Sin embargo, Sinek plantea un discurso a la inversa. Empezar por el por qué, pasar por el cómo, en este caso la pregunta cómo mantiene su lugar, y cerrar con el qué. Ya no sería qué, cómo y por qué, sino por qué, 1, cómo, 2, y qué, 3. Ese es el orden. Por ejemplo, porque creemos en una sociedad más tecnológica y digitalizada, convencidos sin embargo que nada superará a la mente humana, enseguida viene el cómo. Día a día nos esforzamos por fabricar computadoras amigables que faciliten tu labor de formador. Ahí está el cómo. ¿Qué? Tenemos para ti la más reciente innovación en computadoras. Distinto, ¿verdad? Una fórmula que engancha. Es así como lo plantea el autor, Sinek. ¿Por qué crees que algunos famosos como Steve Jobs, Martin Luther King y los hermanos Wright lograron inspirar a sus equipos de trabajo y a los compradores de sus productos y de sus ideas? Porque su comunicación fue de esta manera. Es una forma distinta de comunicar. De nuevo, vamos con la fórmula a la que todos y todas estamos acostumbrados. ¿Qué hacemos o qué hago? Diseño planes de comunicación para el desarrollo. Un ingeniero podría decir, elaboro expedientes técnicos de obras viales. Un conferencista diría, dicto charlas y conferencias sobre desarrollo personal. De hecho, si ese es su ámbito, ¿no? Todos sabemos lo que hacemos, pero la mayoría no sabemos cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. O quizás sí, pero no lo sabemos comunicar de la manera que consiga conectar con la audiencia. Veamos. ¿Por qué nos abocamos a la labor de ser formadores?
porque hemos encontrado una salida, por ejemplo, a un problema que hemos enfrentado, y que tras la solución sabemos cómo ayudar a los demás. Ojo, estamos ya aplicando aquí la fórmula de Simon Sinek. Estamos empezando por el por qué. Porque hemos encontrado una solución, sabemos de un camino recto para pasar de una situación A, problema, a una situación B, solución. Enfrentar un problema difícil y superarlo con estrategia y con acción, sobreponiéndonos a cualquier barrera y llegando a una solución. Teniendo todo ello como respaldo, creemos que podemos aportar valor a los demás. Otro de los por qué podría ser, por ejemplo, porque tal vez hemos descubierto nuestra pasión y estamos disfrutando de ella y queremos compartirla con los demás que comparten el mismo sueño, similares objetivos o similares aspiraciones. ¿Quiénes se reúnen para jugar al fútbol? Los que gustan y disfrutan del fútbol. ¿Quiénes se apuntan a un curso, un taller o a una conferencia? Los que gustan de nuevos conocimientos y tienen una mente abierta para aprender. ¿Verdad? Es decir, hay un factor común que les une: la pasión por algo, porque creen en algo, porque algo les mueve, una causa, una creencia, etc. También puede ser porque somos expertos en algo, de hecho, sabemos qué hacer, como ya lo habíamos dicho antes. Porque hemos alcanzado cierta fama, buena reputación, hemos construido una imagen y nos hemos posicionado como referentes en un tema que dominamos. Porque estamos convencidos que el aprendizaje inspirador permite llegar más lejos. Pues mira tú, esta es una mirada viendo las causas y las creencias por las que hemos decidido ser formadores. Y algo muy bonito. Porque nos encanta compartir lo que sabemos y buscamos inspirar a los demás con ese conocimiento. Porque tenemos voluntad y actitud para enseñar. Porque nos mueve el deseo de contribuir a una sociedad mejor. Porque amamos lo que hacemos. Estas podrían ser algunas causas por las que decidimos ser formadores, por las que disfrutamos siendo formadores, y porque queremos dedicarle el resto de nuestra vida a esta pasión de compartir lo que sabemos y construir nuevos conocimientos y nuevos aprendizajes significativos. Recuerdo bien este concepto que aprendí en mi formación en pedagogía. Aprendizaje que tenga significado. ¿Para quién o para qué? Para la vida, para nuestra vida, para superar el día a día. Pero el mundo de los por qué no termina aquí. Lo que acabamos de realizar es una mirada a las causas y algunas creencias. Un tema bien interesante aquí. Agrégale la palabra creo. La palabra creo conecta con los escuchantes porque conecta con lo que ellos creen, con sus creencias. Y cuando hay una conexión con las creencias de tu interlocutor o de tu público, se genera un espacio de aprendizaje bien interesante. Hay una identificación entre el que habla y el que escucha. Es así como se genera una conexión, esa identificación de tu público contigo y viceversa. Es así como se genera terreno firme y productivo donde sembrar la semilla del nuevo conocimiento. Qué interesante, ¿no? Sin embargo, utilizando la misma pregunta podemos mirar nuestro propósito. No solo las causas, no solo las creencias, sino nuestros objetivos, nuestro futuro, nuestras aspiraciones, nuestros sueños. ¡Qué bonito! Por ejemplo, porque creo en mis sueños de construir una marca personal,
y que el mundo me conozca, que sepa de mi talento, de mi experiencia, de mi dominio teórico y práctico. Cualquiera sea el tema. ¿Cuál es tu tema? ¿Cuál es tu pasión? Porque creo, escucha bien, estamos agregando aquí la palabra creo a la palabra por qué, ¿no? Porque creo en lo valioso de compartir esa pasión e inspirar a los demás para que compartan también lo que saben y sigan aprendiendo y enseñando. Ojo, estamos hablando del rol de formadores. Porque creo y estoy convencido que utilizando técnicas de comunicación podemos llevar a otro nivel nuestras formaciones. Porque creo que podemos vender más. Y cuando hablo de vender más, no estoy hablando de productos o no solamente de vender productos. En este caso, al hablar de formaciones, estoy hablando de vender ideas, de convencer, de persuadir. Porque creo en los beneficios de ser divulgadores o promotores de algo. Y si estás en el lado comercial, creo que con esta estructura de comunicación podrás ganar más dinero, tener utilidades, disfrutar mucho y vivir bien de tu profesión. Esos son los por qué, las razones, los propósitos, los objetivos que nos mueven a hacer algo. El por qué es fundamental para inspirar a nuestra audiencia cuando impartimos una formación, un discurso, un relato. Cuando utilizamos la palabra para convencer, para persuadir, para sembrar la semilla del nuevo conocimiento. Imagínate un vehículo moderno, nuevo, pero que a pesar de todas las cualidades, no se mueve porque le falta combustible. Lo mismo es con nosotros. ¿Qué pasa si no tenemos razones para despertarnos cada mañana con ilusión e ir al trabajo? ¿Qué pasa si nos falta energía para despertarnos con una sonrisa? Nos iremos por el sueldo, pero este es un resultado, no es la energía que necesitamos para movernos con alegría, con ilusión. Lo ideal es que nos apasione lo que hacemos. Y si no encontramos razones, que las creemos. Pero lo más seguro es que si buscas en tu interior, encontrarás. Esto que te voy a decir es la clave de un discurso, de nuestros mensajes o de nuestras comunicaciones, a decir de Simon Sinek. Cuando apelamos a empezar por el por qué, no nos referimos a ganar dinero. Ese es un resultado. El por qué quiere decir cuál es la causa que te mueve, cuál es la creencia, por qué existimos, qué misión estamos cumpliendo en el mundo, para qué estamos aquí, cuál es la razón para levantarse cada mañana con alegría, cuál es el propósito y por qué debería importarle a alguien. Hasta aquí el por qué. Ya vimos el por qué. Ahora toca ver el cómo. ¿De qué manera estás haciendo un trabajo? ¿Qué estrategias estás aplicando? ¿Qué tácticas? ¿Qué prácticas? ¿Qué caminos estás siguiendo? ¿Qué rutas? ¿De qué forma lo estás haciendo? ¿Con qué empeño? ¿Con qué pasión? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo hoy en día como formadores? ¿Lo hacemos de manera fría, presentando un PowerPoint que a nadie despierta? ¿O lo estamos haciendo contando historias, por ejemplo, en la búsqueda de inspirar a nuestros públicos? ¿Lo hacemos detrás de un atril o de un pupitre? ¿O lo estamos haciendo mediante técnicas, herramientas y trucos de comunicación que hagan que nuestras conferencias y charlas conecten con nuestra audiencia? Y es que muchos nos colocamos detrás de algo, detrás del pupitre, detrás del atril, detrás de una silla, y eso nos hace perder conexión con nuestro público. Si eres maestro, te hace perder conexión con tus estudiantes. Es importante acercarse a nuestra audiencia. Depende del grado de confianza. Puedes tocar, por ejemplo, ligeramente la silla
o la carpeta del participante. Darle una palmadita en el hombro, mirarle a los ojos, felicitar su intervención. En el caso de públicos adultos, concentrarnos en los que nos escuchan antes de perder el tiempo en los que no nos están escuchando. Hay que generar complicidad con los que nos están escuchando. Fácilmente te puedes dar cuenta, nos podemos dar cuenta quiénes nos están escuchando, ¿no? En ese sentido hay que ser bastante observadores. ¿Lo hacemos de manera fría, con una voz bajita que ni se escucha y sin pasión? ¿O lo haces utilizando todos los recursos y elementos disponibles para llamar la atención? Por ejemplo, pues yo utilizo los elementos de la radio para generar conexiones. La triple voz, como dice Ignacio López. La voz humana, la voz del corazón, o sea, la música, y la voz de la naturaleza, los efectos de sonido. Y un cuarto elemento, importante, por supuesto, el silencio. Todos estos elementos bien trabajados crean momentos de complicidad con los escuchantes. A mí me encanta poner música instrumental de fondo y hablar modulando la voz. Creo que todos quienes estamos abocados al mundo de las ponencias, de las charlas o de las conferencias, sabemos lo importante que es el lenguaje paraverbal. Es bien importante lo que digamos, pero mucho más importante es cómo lo decimos, con qué tono. Modulando la voz, tomando en cuenta la velocidad, más rápido, más lento, aplicando las pausas, los silencios. Ojalá fuera posible colocar efectos de sonido en las conferencias, por ejemplo, ¿no? Claro que lo es, pero bueno, en una presentación es un poco más complicado, pero música sí que podemos utilizar. Lo haces presentando números y números, cifras y estadísticas que nadie entiende ni memoriza, o lo estás haciendo con un lenguaje narrativo y descriptivo que active la imaginación y las emociones de tu audiencia y la mantenga despierta. Ojo, no estoy diciendo que las cifras no sirvan. Sirven, pero muchas cifras son las que no sirven, más bien marean. Vuelvo al lenguaje de la radio. Sinceramente, los elementos de la radio, voz humana, música, o sea, la voz del corazón y la voz de la naturaleza o los efectos de sonido, son súper interesantes para llamar la atención en nuestras formaciones. Prueba con estos elementos. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo en un tono plano, como un equipo de fútbol que toca y toca en su terreno, pero que nunca avanza a terreno contrario y sin darse la oportunidad de activar la emoción de las tribunas cuando el equipo favorito pone un gol? ¿O lo haces trabajando tu voz, como ya dije, subiendo el tono, bajando el tono, haciendo pausas, controlando el ritmo, sonriendo, hablando más rápido o más lento, subiendo y bajando como un jinete, utilizando la velocidad, marcando los silencios, respirando, hablando a veces de una manera más aguda, de una manera más grave o en un tono medio? ¿Lo hacemos utilizando un lenguaje puramente técnico o lo hacemos creando imágenes mentales, utilizando adjetivos que activen los sentidos del gusto, la vista, el olfato, el tacto, con palabras que resuenen en el oído y en el corazón? Palabras que se puedan tocar, que se puedan oler, escuchar, verse, percibirse con el olfato, el oído y el gusto, tan solo con la imaginación. Palabras que toquen fibras sensibles. ¿Cómo vienes realizando tus formaciones? Y referente al qué, pues ya hablamos al inicio. Todos sabemos qué hacemos y decirlo al empezar nuestro discurso no inspira como el por qué, como aquellas causas, razones o propósitos que nos mueven. Vayamos dejando atrás esa manera de comunicarnos de afuera hacia adentro, de lo difuso
a lo más definido. Los líderes inspirados y las organizaciones inspiradas, sin importar su tamaño, sin importar su rubro además, todas piensan y actúan y se comunican desde adentro hacia afuera. Pues bien, Simon Sinek dice que si queremos generar emociones y despertar pasiones con nuestros mensajes, debemos empezar por el por qué, luego el cómo y terminar con el qué. Y sería más o menos así. Porque creemos en una educación motivadora y en un futuro mejor para nuestros alumnos, ahí está el porqué. Trabajamos con pasión contando historias que activen la imaginación y las emociones de nuestros estudiantes. El cómo. Así es como enseñamos en la escuelita de los nuevos líderes. ¿Qué? ¿Qué enseñamos? ¿Dónde? En la escuelita de los nuevos líderes. Y no al revés como todos los mortales estamos acostumbrados. Enseñamos matemática para que logres tu ingreso a la universidad. ¿Qué? Ven e inscríbete en la Academia del Sueño sin despertar. Y terminaste dormido. Esto último es el qué. Ven e inscríbete. Te estás llamando a la acción. Comunicar para conectar es comunicar al lado reptil del cerebro, al lado límbico. De esto hablaremos en otro podcast. Es decir, buscando todo el tiempo generar emociones y solo un poco al lado racional que no pasa del 15%, del 100% de atención de nuestro cerebro. Voy a remarcarlo aquí. De nuestro cerebro. Así que ya sabes, si te apasionas por lo que haces, pero quieres aún elevar tu nivel, aplica el método del círculo de oro de Simon Sinek e inspira a tu audiencia. Cuando uno se emociona, aprende. Si logras abrir el corazón de tu audiencia, tenlo por seguro que te convertirás en un formador líder, memorable e inolvidable. Pero hay algo más. Primero transforma tu vida y luego la de los demás. Planifica tu charla, tu conferencia o tu clase. Usa estrategias de enseñanza-aprendizaje. Escucha a tus participantes. Escucha a tus alumnos si eres maestro o maestra. Busca abrir su mente y su corazón. Repito. Trabaja en abrir su mente y su corazón. ¿Cómo vas a lograrlo? Con esa triple voz de la radio. Utilizas tu voz, música, efectos de sonido y un lenguaje narrativo. Son los relatos los que llaman la atención. Todo esto es ideal para que estén en tu conferencia o en tu clase con mente y cuerpo presente, y no solo con el cuerpo presente, pero con la mente ausente, con la mente centrada en los problemas de la casa o de cualquier otra índole. Final. Nos volveremos a encontrar en el próximo podcast. Mi nombre es José Heredia y te invito a esta aventura de descubrir el poder de las técnicas, las herramientas y secretos de la comunicación para la transformación. Para inspirar a la acción. Pasa a la acción, porque comunicación sin acción no sirve. Palabra sin acción es una caja vacía. Te dejo un gran abrazo y muchas emociones positivas. Comunicación efectiva para formadores. Escúchanos en Spotify, SoundCloud, Anchor, eBooks y YouTube. Si consideras útil esta información, recomiéndanos y comparte nuestro contenido. Nos escuchamos en el siguiente episodio.